hacer la morfología de hongos y hoy solo vamos a tratar micosis superficiales. ¿Ya? Luego vamos a ver lo que es micosis profunda y visceral, ¿no? O cutánea y visceral. No se nota la pantalla. ¿Perdón? No se nota la pantalla. Ya, es que no le he puesto. ¿Viste? No se controla. Por eso es que no sale. Hoy un camión se le ocurrió atravesarse y desviaron a todos hacia la Frialet. 30 minutos de retraso, imagínate. Felizmente que salgo con tiempo yo para llegar acá tranquilo. ¿Por qué en chino? ¿Qué iba escrito en chino? Felicidades. ¿Ya está? ¿Sí? Listo. Ya está. Entonces, hoy vamos a hacer hongos. ¿Qué me pueden decir de hongo? ¿Qué es un hongo? ¿Cómo se clasifica? Lo clasificamos en la primera clase, ¿o me equivoco? ¿Cómo que no? Cuando hablamos de bacterias, protistas, vegetales, animales, hablamos de los hongos y en dónde se encontraban. Sí, sigue nomás, no hay problema. ¿Ah? ¿Qué es un hongo? ¿Desde qué etapa? Una de esas es cuando empezamos con las que están a favor del aborto. ¿Cuándo es un ser vivo? ¿Cuando tiene más de una célula? Bueno, se supone que la célula es la unidad mínima de vida. Sí, pero una célula viva no es un ser vivo. Pero está vivo. Pero está vivo. Pero no es ser humano. Pero es parte de la humanidad. Esa es la encrucijada entre las que dicen que están a favor del aborto y las que no. Yo quiero hacer lo que me dé la gana con mi cuerpo. Sí, pero el que está dentro no es tu cuerpo. Profesor, los hongos se encuentran, o sea, se divide entre los mohos y las levaduras. Ya. Dime. También. Sí, pero están supeditados a un ambiente propicio, porque por lo general son ambientales. O sea, si uno tiene características inmunes adecuadas, y aquí influye lo que ya hemos dicho desde el primer día. ¿Cuáles son las 4 condiciones para que haya una infección? El pH. ¿Cómo? Temperatura, humedad, pH Y la condición del ambiente. inmunocompromiso. Esas condiciones se aplican casi para todos. Los hongos son ambientales, los vamos a tener en piel, lo vamos a tener en superficies húmedas, ¿no? Pero cuando proliferan, por ejemplo, ustedes han visto que sus zapatos, cuando los dejan en el closet, ¿sí? ¿Tarea? No, eso es para no hacerme daño. ¿Por qué? ¿Te autolesionas? Sí, cuando estoy muy nerviosa. ¿Qué te haces? Herida. ¿Te muerde los pellejos del dedo? Sí. ¿O te arañas? ¿Te arrancas la cutícula? Lo primero que salga. Dios mío. Tienes cuadros de ansiedad. Sí, pero ya estoy tratada, no se preocupe. No, está bien. Listo. Entonces, cuando ustedes tienen ropa o tienen sus zapatos en el ropero, ¿no? En el closet, como lo quieran llamar, y los dejan por algún tiempo, ¿qué es lo que crece? Creen hongos, no crecen hongos, pero son de diferente tipo. Por ejemplo, en los zapatos por lo general crece un hongo
medio verdoso, Sí. o medio mohoso. En cambio en la roja crece medio blanquizco, medio blanquecino, ¿no? Entonces son diferentes tipos que al final de cuentas requieren de humedad, temperatura y ciertas condiciones para instalarse y reproducirse. Pero cuando además de eso hay un compromiso, eso ya hace, lo que dice su compañera, generar una patogenicidad, ¿cierto? Cuando se habla de superficiales, ¿qué decimos? Infecciones. Infecciones. ¿No? ¿Que atacan la piel? ¿Perdón? Bueno, sí, porque está en una superficie, pero ¿por qué se le dice, o sea, por qué se divide en superficial, cutáneo y visceral? Solo afecta la piel. Exacto, no tiene la propiedad de poder ingresar y convertirse en una lesión interna, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si tuviéramos placas, ¿no?, de algún hongo en cavidad oral, ¿sí?, si fuera de las características superficiales, sería más difícil que haya un compromiso pulmonar. Entonces, tiene características que no le van a favorecer el ingreso y la penetración para poder hacer una micosis profunda, ¿sí?, o visceral. ¿Listo? Listo. Entonces hablemos de la morfología, la patogenia, el diagnóstico y el tratamiento de los hongos. ¿Usted sabe qué tipo de hongo es el que controla la mente de los ratones para que fallen? Pero ¿Ok? Hay un... hongo que controla la mente de los ratones, pero no sé si su mente es un sistema nervioso y hace que estos se suiciden al acercarse a un felino para que estos se los coma y puedan reproducirse. Ahí hay un hongo que se Interesante. necesita el huésped para que se pueda desarrollar. Crece por dentro. A los insectos que mayormente atacan. Ajá. Escarabajos. A las mantis también las controla. ¿Y cómo se llama ese hongo? Por eso le estoy preguntando. Lo voy a averiguar. Interesante, ¿eh? Voy a averiguar. El hongo que hace, ¿no es que controla la mente de su huésped? Dicen que es como un hongo tipo zombie. No, el hongo no es hongo. No, pero El huésped lo vuelve zombie. Ajá. algo así. Ah, uy, o sea que el día que... Hay una película de eso. Sí, Parece película, ¿no? de- Hay que tener cuidado porque tenemos tantos animales en el Congreso que probablemente sean los primeros en ser atacados. Ojalá. Hay que tener cuidado con eso. Bueno, en todas partes, así que no quiero aludir a nadie en particular. Listo. Hablemos entonces de la morfología y lo que es un hongo. ¿Sí? Las micosis, en general, por definición, se asume que es la infección producida por un hongo. Esta micosis suelen ser exógenas o superficiales. Los hongos por naturaleza son de hábitat externo, ambiental, están en agua, están en tierra, están en algunas estructuras, en superficies de algunas estructuras orgánicas, como pueden ser plantas, árboles. También pueden estar en la superficie o en la piel externa de algunos animales sin producirles enfermedad. Entonces, ¿cuándo tenemos nosotros las características de un hongo superficial que nos afecte o que afecte al ser humano? Las incidencias o la mayor importancia clínica en relación a las micosis superficiales en el humano son cándida y son dermatofitos. La cándida por lo general en mucosas oral vaginal y los dermatofitos en toda la superficie de la piel. En el caso de cavidad oral y vaginal, la cándida es considerada una microbiota normal, pero que al mismo tiempo se considera oportunista por cambios en los 4 factores que hemos mencionado sobre el huésped. Entonces, dentro de la clasificación
clasificación, y esto lo vamos a dividir, si no me equivoco, en 2 o 3 clases. Van a ser la micosis superficial, que la vamos a desarrollar ahora. Luego tenemos las cutáneas, las subcutáneas y las sistémicas. Hablemos de cada una de estas diferencias. Disculpen si de repente ahora estoy siendo un poco más lento o más modulado en la voz, sino que me han llamado la atención porque me han dicho que hablo, o sea, es mucha información y la digo muy rápido. No sé si será el caso de ustedes. Por eso digo, no sé si será el caso de ustedes, pero eso me dijeron, que hablo mucho, o sea, hablo muy rápido y es mucha información. Entonces no lo quiero aturdir con tanta información. Pero, bueno, es parte de lo que debería tener una clase. A veces sí, es cierto, como la clase anterior, la tercera, si no me equivoco, que fueron como 80 diapositivas, ¿no? Algo así. Pero bueno, vamos a tratar de hacer lo más interesante posible en la clase. Entonces, hablamos de 3 tipos o 3 diferencias en las características de estas micosis. Las superficiales son estrictamente piel y cuero cabelludo. Las cutáneas aprovechan la erosión o la pérdida de continuidad en el epitelio, ¿sí? Y pueden afectar el tejido cutáneo, o sea, por debajo de la piel, lo que es la epidermis, ¿no? Estas también se incluyen en lo que es cuero cabelludo y uñas. Cuando hablamos de las subcutáneas, el subcutáneo es una definición del tejido conectivo que está por debajo de la piel, que involucra a lo que sería la dermis, tanto papilar como reticular, la dermis debajo de la piel, ¿sí? Entonces, hablamos de que se alojan o se instalan en tejidos subcutáneos, y este ingreso a la dermis podría también afectar algunas zonas en que la piel es delgada y que tenemos una relación más cercana con los músculos. Entonces podría alojarse en músculos o podría alojarse en las fascias. ¿Qué es la fascia? Es un tejido conectivo denso que recubre el músculo, ¿sí? Entre las clasificaciones tenemos, por ejemplo, entre las superficiales que vamos a ver hoy, a los dermatofitos, a la malacesia, a las piedras y a la tiña, particularmente a la tiña negra. En las subcutáneas tenemos al esporotricosis, al micetoma y a la cromomicosis. En las sistémicas, el paracoccidio, que tenemos una clase de estos, al histoplasma, al coccidio y al blastomicosis. Y las oportunistas, que son medioambientales y que esperan cambios, como ya lo hemos dicho, ¿sí? Son la cándida, el cryptococcus, el aspergillus. El aspergillus es ese que es medio mohoso, verdoso y que se encuentra en todas las superficies que están húmedas y a oscuras. Y el yalo o ifeoifomicosis. Este es uno de los más raros, no es frecuente en nuestro medio. En nuestro medio, entre los oportunistas, son los 3 primeros, son los más comunes. Vean ustedes en las micosis superficiales en piel, ¿no? Tenemos a la tiña por dermatofito y a la tiña pitiriasis, ¿no? La pitiriasis está provocada por la malacesia en cualquiera de las especies, sobre todo en nuestro medio de importancia clínica, la malacesia furfuro. En el caso de la tiña por dermatofitos tenemos al microcoporum, al microsporum, al tricofitum y al epidermofitum. Los 3 son frecuentes. El microsporum se encuentra más en
gatos y perros, es más frecuente en gatos y perros. Vean las características. La tiña por dermatofitos es más eritematosa, de bordes más irregulares, de aspecto más rugoso. En cambio, la tiña pitiriasis es más irregular, no es de bordes rugosos, y genera un cambio en el color de la piel. No tiene bordes rugosos, ¿no? Se disemina de una manera más superficial y homogénea. En cuanto a los dermatofitos, al microscopio los vamos a ver de esta manera. Son hifas cortas, unidas, o sea, son septos, llamadas entonces hifas septadas. En el caso de la malacesia, ¿sí?, es un dimórfico, significa entonces que vamos a encontrar hifas cortas, pero también vamos a ver levaduras. En el caso de la transmisión de estos hongos es a través de contacto directo persona a persona, ¿no? Si por ejemplo tenemos esas pequeñas placas de hongos en las manos y nos rascamos o le damos la mano a alguien, ¿sí?, generamos un contagio por contacto persona a persona. Si estos hongos se encuentran en un medio húmedo, oscuro, tierra, y nosotros tenemos contacto con esta tierra, con estas plantas, ¿sí?, hablamos de una transmisión geofílica o por contacto con el suelo. La transmisión zoofílica es por contacto con animales. En este caso, como repito, tenemos mayor acceso o mayor probabilidad de contagio por el Microsporum, una de sus especies, el Microsporum canis, pero más frecuente es en gatos y perros. Y la transmisión por fomites. ¿Qué son los fomites? Son artículos contaminados de uso común. Por ejemplo, peines, la ropa, los sombreros, los gorros, las vinchas, ¿no?, entonces, los ganchos de pelo. Entonces tenemos características que es, o sea, no es directamente persona a persona, sino yo uso un gorro, pero tengo hongos en el cuero cabelludo, y luego viene otro y lo usa. Entonces, a eso se le llama fomites. ¿Cómo es la lámpara de Wood? ¿Cómo? ¿Cómo se sirve la lámpara de Wood? De iluminación para ver de la piel. Ah, brillan, son fluorescentes y de color azulado. ¿Pero se le agrega algo o solo No, es por fluorescencia, por la envoltura capsular. Es como cuando tú quieres ver secreciones, no le echas líquido, coges luz UV y algunas secreciones brillan, mientras que otras necesitas degradarlas. Por ejemplo, cuando es sangre, o sea, yo degrado la sangre, elimino la sangre, ¿cierto? Entonces, ¿qué he hecho? He hecho una solución que va a reaccionar con el hierro y la hemoglobina, que van a estar impregnados en la superficie, y me da un color diferente, ¿no? Por ejemplo, cuando van a ver semen, o sea, cuando se hace criminalística y se va a ver semen en sábanas, no se echa líquido. Había con luz, ¿no? Luz directa, y se ven las manchas. En cambio, cuando se quiere ver sangre, o sea, yo presumo que ha sido acá, pero lo han limpiado. Entonces, he hecho luminol, que reacciona con el hierro y la hemoglobina, y se ven las manchas, ¿no? Si se usa exceso de cloro en la limpieza, ya no se ven ni siquiera con eso. Entonces se espera que, por ejemplo, yo puedo limpiar esta superficie, pero estas ranuras entre el canto y la melamine, estas ranuras podrían impregnarse y en la limpieza no llegar a eliminarse del todo. Entonces, para eso se usa en algunos casos, para ver probabilidades
de que se haya limpiado la escena del crimen, pero se espera que no en su totalidad. Ahora, las probabilidades de que los hongos se instalen es porque uno de sus medios nutritivos es la queratina. Por eso es que normalmente el hongo sobrevive porque la piel se descama. O sea, la piel muere y se descama. Esa piel muerta y la queratina que la acompaña en piel y en cuero cabelludo favorece a su nutrición, ¿sí? En el caso de los hongos de uñas, solo se instalan en uñas porque su nutriente es estrictamente las láminas de la deformación de uñas. Bueno, se comen todo, ¿no? ¿Listo? Listo. Entonces tenemos aquí los 3 dermatofitos que ya mencionamos, los tipos de transmisión que ya mencionamos y la morfología que acabamos de mencionar. Entonces vamos a recapitular en esa lámina lo que ya dijimos. Y la pitiriasis, sabemos quién es su especie, dónde se encuentra y qué tipo de morfología tiene. Como dijimos, es dimórfica, o sea, levaduras más hifas cortas. ¿Dónde la encontramos? También lo dijimos, en piel tenemos estas subespecies de tiña, ¿no? Normalmente, si se dan cuenta, tienen que ver con el lugar. Si es en el cuerpo, si es en la cara, si es en las manos, si es en los pies. En el caso del cabello tenemos sobre todo la tiña capitis y la ozonicomicosis, que son las más difíciles de tratar, bastante difíciles de tratar. ¿Listo? Listo. Hablemos entonces de algunas definiciones y algunos términos. ¿Qué son las tiñas? Lo acabamos de decir, estamos recapitulando lo que ya hemos hablado. ¿Qué era eso? No voy a decir que veo que alguien se para adelante. Ya, me quedan 15 minutos. No, perdón, me quedan 14 minutos. 10 y 20 salimos, ¿verdad? Vamos a calcular un poquito minutos. Cuando hablamos de las tiñas, decimos que es un conjunto de micosis superficiales. ¿Por qué? Porque ya lo vimos en diapositivas anteriores, las tiñas pueden ser por dermatofitos o por pitiriasis, ¿no? O malacesia, en la especie más característica. Todo lo que es superficie involucra pelo, cuero cabelludo, piel y uñas. Normalmente, como lo dijimos al comienzo, no tienen la propiedad o particularidad de ingresar aun cuando haya una herida o lesión. Por eso son consideradas solo como superficiales. Pero excepcionalmente podríamos encontrar alguno de estos dermatofitos que instalen el tejido cutáneo o subcutáneo, ¿ya? No es frecuente, pero podría excepcionalmente encontrarse algún dermatofito en tejido profundo o tejido subcutáneo, ¿correcto? Entre las especies, insistimos, 3 que son las que vamos a tratar, que es el Helicophyton, el Microsporum y el Epidermophytum. ¿Qué dijimos que era su medio más rico, su modo de alimentación? La queratina, ¿no? Queratina y piel muerta. Están considerados, ya también lo dijimos, como antropofílicos, ¿no? Porque son afines con el humano, zoofílicos, porque son afines con algunos animales, y geofílicos, porque algunos se instalan en plantas, en el suelo húmedo, ¿sí? Los dermatofitos geofílicos viven en la tierra, afectan al humano y a los animales de forma rara, o sea, excepcionalmente infectan a animales y personas.
Si fuera el caso, perdón, en estos geofílicos tenemos, por ejemplo, a los que afectan cabeza, cuerpo y uñas, ¿no? A estos son los más frecuentes. Y algunos animales, como estas especies, ¿no? El Microphorum fulvum, que solo afecta a animales, el Trichophyton terrestre y el Trichophyton ageioide, ¿no? Normalmente el geofílico que afecta al humano, o que podría afectar al humano, es el Microsporum gypsum. Entre los dermatofitos zoofílicos que tenemos, que son aquellos que atacan a los animales y que podrían afectar al hombre por contacto con animales, como ya lo mencionamos, el Microsporum canis, que es usual de perro y gato, normalmente, o sea, tiene una frecuencia del 80% de lo que son las tiñas de cuero cabelludo. El Trichophytum verrucoso normalmente es de cerdos, vacas, borregos. El Microsporum nanum de cerdos. El Trichophytum equinum de caballos, vacas y burros. El Gallinae, un ave de corral, y el Simi son las especies de las cuales nos podrían afectar al humano por contacto con estos tipos de animales en cada una de estas especies. ¿Cuál es el más frecuente? El Microsporum. ¿Por qué? Porque nosotros por lo general tenemos mayor contacto y frecuencia de hábitat con perros y gatos, salvo algunos que tengan mini chacritas, ¿no? Algunos crían pollos, conejos, pavos. ¿Cuál sería el mejor medio de cultivo para poder identificar? Medio de cultivo Sí. para hongos, Sí. el saburón, El sabroso. con inhibidor de bacterias, o sea, con antibióticos. ¿Por qué más? Porque es un cultivo para hongos, es específico para Es hongos. preferible para ellos. Sí. Profesor, ¿y cómo sabemos si nuestra mascota tiene al Microsporum? Capa, dermatitis y caspa. Mira cómo se ve mira cómo se ve. Ese es un ser humano, pues. ¿Cómo Claro, se- pero o sea, cuando el hongo se instala en piel y empieza a reproducirse, forma ese tipo de placas. Sí, igualito, se ven así. En el perro se ve igual. Es como una dermatitis en su cuerpo. Bueno, en el caso de él, todo el cuerpo cabelludo. En los pollos también, pues. En los pollos también. En el pollo, no sé. Pero el Trichophytum es de aves. No sé cómo se ve el Trichophytum, habría que ver una imagen, pero por lo general se instala como una dermatitis, y las dermatitis tienen ese aspecto, tanto en el humano como el perro o gato. Se forman, o sea, unas placas así rugosas, eritematosas, y empieza a salir caspa. No, no tiene. A mediano plazo, maltratada, puede perder la piel. Podría confundirse con una sarna. Podría confundirse con una sarna. Para eso existen los exámenes de raspados de piel. Se raspa la herida o se raspa la lesión, ¿sí? Se deja unas horas en hidróxido de potasio y luego se extiende, se hace como un extendido de lámina y se observa, ¿no? Cuando se hace la prueba de la cinta Scotch, igual se pega la cinta, se despega y se lleva lámina, se le agrega una gota de azul de metileno y se deja reposar. ¿Se acuerdan que hablábamos que tiñe el azul de metileno? Hace que la cápsula brille en negativo, igual que la tinta china, ¿cierto? Brilla la cápsula. En el caso de la tinta china, todo se pinta de negro y las levaduras se ven blancas, brillantes. Es como una radiografía, ¿no? Imagen negativa.
En el caso del azul de metileno, se ve el borde de la levadura brillante pero azul, como azul celeste, ¿ya? Ajá, tengo 6 minutos, sí, que no me toman la puerta. Ven, miren, la tiña de manos, la tiña de pies, que se puede, acá hay lesiones entre los dedos, interdigital, hay lesiones escamosas a nivel de plantas de pies, ¿no? Hay hiperkeratosis. ¿Qué es hiperkeratosis? Se forma como un callo. Ustedes, bueno, los que normalmente escriben, ¿se han tocado el dedo medio? Ese callito, a eso se le conoce como hiperkeratosis. Y estos callos, estas hiperkeratosis en dedos no son hongos. No son hongos. Esto es un exceso de presión una frecuente presión sobre una superficie hace que ésta tenga que protegerse. Y se protege aumentando su grosor de queratina, por eso se llama hiperkeratosis. En el caso de los hongos forma la hiperkeratosis como capas sobrepuestas, ¿no? que normalmente suelen descamarse. Podría confundirse, esta hiperkeratosis podría confundirse con una disidrosis, aunque ahora las tipifican como las disidrosis, como algunas de ellas como parte de infección por hongos. Ven ustedes la herida acá, es una estructura vesicular. La lesión de piel hace que haya trasvasación de ¿qué? De líquido intersticial hacia el exterior, pero como la queratina no se rompe, se lesiona la piel, sale el líquido, pero se forma una vesícula. Esta se rompe y se forma una herida. Esta va a haber piel seca que se descama y la herida no es costrosa, ¿no? Por eso digo, estas dos lesiones podrían confundirnos con una disidrosis, que en algunos casos está contemplada como autoinmune, o sea, como un problema de baja inmunidad, como un problema fisiológico, ¿ya? Hay un problema funcional, que en algunos casos podría confundirnos, aunque, como repito, hay ciertas clasificaciones donde la disidrosis está dentro de lo que es procesos micóticos descamativos. Miren cómo se ve la tiña, miren la primera imagen y la tercera imagen. Así se ven también en perros y gatos. Si esta podría darse en algunos casos con lesión de la piel y formar una necrosis a ese nivel en perros y gatos. Podría llegar a ser una pequeña necrosis sobre el tejido si esta invade tejido subcutáneo, ¿no? ¿Ven? Ahí está, en cuero cabelludo, foliculitis, en barba y en cabeza. ¿Esa forma que tengo una herida abierta? No necesariamente. Por lo general la tiña es un proceso, se forma como un eritema y hay bastante descamación. Las heridas por lo general es porque pican y uno se rasca. Pero no se puede volver cutánea. Por eso, excepcionalmente podemos ver una micosis superficial que afecte subcutáneo, y es porque hay heridas, ¿no? Vean ustedes hongos en las uñas, en todas sus variedades. Más imágenes de lo que miren acá. Esta, por lo general, suele ser más comparativa con una pitiriasis. No es rugosa, no es excrescente, o sea, no crece hacia arriba, solo se dispersa, ¿sí? Y cambia el color. Por eso se llama pitiriasis persicolo. Exámenes, ya lo dijimos, un raspado de piel o raspado de la zona lesionada. Ajá, 2 minutos. En 1 minuto no, nos quedamos en esta, creo, ¿ya? Hacemos un raspado de piel
hacemos un raspado de lesión de uñas o de zona de la lesión y lo dejamos reposar en hidróxido de potasio y luego lo observamos a microscopio. Esta es la forma del dermatofito, que son hifas septadas. Esta es la forma de la dimórfica de la piel. Esta, por ejemplo, es como azul de metileno, ¿sí? Por eso se ve así. En el caso del hidróxido de potasio, ven cómo se ve solo en hidróxido de potasio. Empiezan a brillar y se ven las septas, ¿no? Las hifas septadas, y aquí las hifas cortas y las levaduras. En el azul de metileno, como les digo, se ven así azulitas. En el hidróxido de potasio se ven incoloras, brillan. Tiña capitis, otra. Y también cómo la tiña de pelo, cómo afecta y se involucra solo al pelo, no involucra al folículo, podría ascender sí. En el caso, es lo que les decía, la ectotrix afecta al pelo pero no a la raíz. La endotrix afecta al pelo y también puede involucrar a la raíz. Nos quedamos ahí. ¿Listo? En la diapositiva 21. Ya están los cuatro informes. ¿Cómo se ven en hidróxido de potasio? Las hifas brillan, miren acá cómo se ven las hifas septadas. Y en el lado de la pitiriasis, ¿no? Las hifas son más cortas y se ven levaduras. En el caso de hongos en orina, por ejemplo, se habla de que se observa algo parecido a esto, a la pitiriasis, pero las hifas son de otra característica, más delgada. Entonces se habla de pseudohifas en algunos casos. Esta herida, por ejemplo, este tipo de lesión de la tiña capitis también se da en el Microsporum canis, ¿no? En el caso de los perros y gatos se puede observar la misma característica, pérdida de cabello en esa zona, lesión descamativa, ¿no? Hay como una especie, hay caspa. Si se infecta, esta casposidad se vuelve media amarillenta o media marrón, o media marronada. Podría haber lesión en el tejido y producir una pequeña necrosis a nivel de la zona. Se ha visto casos excepcionales, pero se ha visto casos donde hay que cortar esa piel necrosada, y en algunos casos, dependiendo de qué tan flexible sea, podría unirse y esperar que se recupere, o en algunos casos habría que hacer un injerto. Entonces habría que buscar piel de lugares donde nos sobra para transferirla. ¿Y dónde nos sobra piel? Normalmente nos sobra en la región abdominal. Lumbar abdominal, no, perdón, oblicuas, es a nivel de los oblicuos y a nivel de la cintura, siempre nos sobra. Por más flaco que sea, si te sientas se ve un rollito, o me equivoco. Siempre hay un rollito. Es que no hablamos de grasa, hablamos de rollitos de piel. Igual hay algunos que hacen esto, que acá se forma un rollito. Una cabeza para atrás y se forma como un pequeño pliegue de piel. Entonces, hay lugares de donde se podría sacar, ¿no? Hay personas, obvio, donde tienen más que otros tienen, o sea, sí hay piel que se puede sacar, y no es que seamos gordos para tener exceso de piel, no es lo mismo. La piel del chancho. No es lo mismo. ¿Ah? Sí, pero mejor es tratar con la propia piel. Mejor es sacar de un sitio donde tenga, o donde pueda recuperar la elasticidad, muslo, caderas, puede ser cintura,
puede ser pliegue del brazo, esto es lo que al final te aletea. Pues depende de cuánta es la superficie que necesites. Pero sí, o sea, de preferencia es salvo pues en quemados, ¿no? O sea, en quemados es más difícil porque casi toda tu piel, o sea, si involucra gran parte de la piel, ahí sí necesitas usar injertos de otras. ¿Especies? Sí. Bueno, piel de chancho a veces usa, piel de cordero, no, o sea, depende. He visto que ponen de salmón para recuperar la piel. Pero es por el, no, o sea, no es injerto, se usa la piel de salmón para provocar o estimular la formación, la recuperación de la piel. No, estamos hablando de injertos. ¿Listo? Dice, ¿se puede diferenciar la especie de dermatofito en COH? No, ¿Por qué? porque para ver las hijas, solo se ven las hijas en el hidrógeno de No leas. Traduce lo que dice ahí. Casi todas las especies, no, lo que pasa es que las hifas septadas y cortas son muy similares. ¿Qué es lo que vamos a encontrar diferente? Lo que va a diferenciarlos es el tipo de levadura. Por ejemplo, vamos a ver acá. Ojalá que no se vea, no se vea rojísimo. Por ejemplo, miren cómo se ven las levaduras acá del Microsporum canis. Es bien característica. Entonces, sí es cierto que las características de las levaduras nos van a servir para la diferenciación de especies, mas no las hifas. Como les dije, el medio de cultivo específico es el agar saburó. Tiene todas las características nutrientes específicas para un hongo y tiene una adición de antibiótico de amplio espectro. En este caso se usa el clotrimoxazol, ¿no? O cloranfenicol, para evitar que crezcan bacterias, o sea que no haya contaminación, como es un medio altamente enriquecido. Y el hongo, por ejemplo, crece en mucho más tiempo. O sea, si yo quiero hacer un cultivo de hongos, no crece en 24 horas, ¿no? Por lo general crece después de 2 días, de 2 a 5 días o a veces después de una semana. El crecimiento es más lento. Vean las características en azul de metileno. Lo que sí nos va a diferenciar la especie, ¿no?, es las levaduras. La morfología de la levadura sí nos va a ayudar, más no la morfología de las hifas. Por ejemplo, vamos a ver, preguntas. Dice, algo así va a venir en el examen, en general. Sí, pero va a ser así. Por ejemplo, dice, mujer de 14 años con una historia de un mes de manchas pálidas en la piel, manchas pálidas, ¿no? Dice que notó las manchas después de regresar de un campamento de verano. No hay fiebre, no hay dolor, no hay picazón, no hay eritema o enrojecimiento y no hay inflamación o hinchazón. ¿Sí? ¿Cuál de las siguientes es la causa más probable de los síntomas del paciente? No, o sea, tiña pitiriasis, de tipo pitiriasis, claro, o sea, las características blanquizcas. ¿Tendríamos que pegarle eso? No, porque ¿quién de estas participa en la pitiriasis? La pitiriasis es exclusiva de la malacesia. Entonces, viendo las características, decimos que es una pitiriasis versicolor. Entonces, las pitiriasis involucran a la malacesia. Ahora, la cándida hace placas blancas, pero en mucosa. Pero estas son rugosas.
Entonces se nota diferente. Mira, acá no hay inflamación, no hay dolor, no hay eritema. Del caso anterior, para determinar su diagnóstico por morfología, ¿qué harían? ¿Qué examen pedirían? He raspado la lesión, el examen de La ve. ¿Nada más? ¿Biopsia? No, No. porque solamente No hay lesión, no es claro, no hay lesión, no hay ruptura no hay herida. No es un alcohol, no es un bacilo. COH, perdón, KOH. Pregunta 3. Dice, varón de 34 años acude por lesión pruriginosa. ¿Qué es pruriginoso? Varias ¿Qué es pruriginoso? Que va creciendo. Exacto. Lesión pruriginosa, o sea, lesión con picazón, que ha empeorado en el último mes. Apareció como una pequeña mancha roja, pequeño eritema, pero aumenta de tamaño. No duele y es localizado, o sea, está presente en un solo sitio, no es expansiva. ¿Cuál sería el diagnóstico? la ve. ¿Versicolor? No. ¿Cruris? ¿Qué es cruris? ¿A dónde? No, es que cruris, capitis y corporis es por el lugar. ¿Qué es cruris? En la ingle, se localiza en la ingle, ¿no? En la zona crural, en la ingle. Capitis, Cuero cabelludo. corporis, entonces, intertrigo, es tiña corporis, porque está en el cuerpo, no está en el... Sí, si no me equivoco, es dorso. Es en la piel sin vello, ¿no? No, si hay vellos, ¿sí? ¿Sí? Claro. No se repara. Pero se ve que está en el tórax. Claro. Yo presumo que este es un brazo. Yo veo la axila. Sí, ¿no? Parece la axila. De este lado. Ujú. Si no es, pero a mí me parece, sí, parece más de dorso. Pero de la parte de acá, ¿no? Entre el tórax y el abdomen. Por la forma. Habría que ver la foto completa. Listo. Si yo tengo un hongo dermatofito de uñas, o sea, una onicomicosis, ¿qué medio de cultivo utilizaría? El agar, sabonó. ¿Por qué? Porque es para un Especialista para un. ¿Listo? Entre las micosis superficiales que vamos a evaluar, ¿no? La pityriasis versicolor está o es producida por la malacesia. Esta malacesia en cualquiera de sus especies, sobre todo en nuestro medio, la furfur, son manchas cutáneas pálidas, en términos generales aclaran la piel del huésped. ¿Y de cómo se diferenciaría con la vitiligo? Pero el vitiligo, por lo general, Inmuna. es una respuesta inmune, pero el vitiligo no hay proceso descamativo. Ujú. O sea, es diferente descamativo. Es solamente un cambio, una pérdida de color en la piel, pero la continuidad de la piel es exactamente la misma. Ahora, ¿cómo? O sea, hay características clínicas, hay características visuales que nos hacen pensar en la diferencia que podría existir entre una pityriasis con un vitiligo. Los bordes, por lo general los bordes, si no son excrescentes, o sea, no son muy rugosos, pero sí hay una ligera exfoliación. O sea, hay una pequeña descamación de la piel.
a nivel de los bordes del crecimiento, o sea, en la parte aquí, entre la piel normal y el proceso de decoloración por el hongo. ¿Ya? Por lo general, la pitiriasis produce una ligera inflamación. Es un proceso bastante ligero, no es muy notorio, no hay mucha irritación y no hay inflamación. Entonces, el proceso de exfoliación, inflamación e irritación son muy escasos, son pocos, son muy pobres. En el vitiligo no hay ninguno de esos tres procesos. Solamente hay una pérdida de coloración por la pérdida de melanocitos. ¿Ya? En el caso de la piedra negra, se observa un cuero cabelludo, afecta el folículo, se ve una formación excrescente, o sea, se ve bien costrosa, el color medio amarillento, ¿sí?, es producto de la infección de las glándulas a nivel del folículo piloso. Cuando la glándula produce secreción y está infectada, esta secreción se hace amarillenta. Esta infección, si bien es cierto, es característica de cuero cabelludo, pero también podría encontrarse en el axila y en el pubis. Normalmente la encontramos ligada zancudo. Ay, Súper zancudo. está bonito. Mira, iba para allá y después dijo no. Listo. Entonces, es característica del cuero cabelludo, pero también podemos encontrarlo en las zonas donde hay vello, axila, barba, pubis, bigote. No es frecuente donde hay vello fino, o sea, lo que es tórax, abdomen, piernas, brazos, no es frecuente. Es frecuente donde hay bastante vello, ¿no? Pubis, axilas, barba y cabeza, obviamente. ¿Sí? Ahora, existe una variante que es la tiña negra palmar, que se ve a nivel de las palmas de las manos como una mancha oscura. Acá el crecimiento es al revés, ¿ven? En el caso de la pitiriasis, el crecimiento del hongo aclara la piel, se forma media blanquecina. El color blanquizco no es pérdida de melanocitos, es que el hongo instalado tiene ese color y conforme va invadiendo la piel va viéndose el color del hongo, no es que la piel pierda melanocitos. Y en el caso de la tiña negra es al revés, sobre la piel se forma una mancha negra. Suele ser asintomática la tiña negra. Entonces no hay escozor, no hay inflamación, solamente hay un cambio de color que se ve como una mancha. Hay que tener cuidado de la evaluación clínica por el tema de que podría esa mancha ser un tipo de lunar, y dependiendo de las características del lunar, evaluar la posibilidad de que se haga un examen para descartar que sea benigno o no. No todos los lunares son benignos, no son decoración, algunos son neoplásicos. Profesor, disculpe, ¿a causa de qué sale eso? ¿El estrés? ¿O a causa de qué sale eso? ¿Es a causa de estrés o quizás en las manos no sé, la persona se descuida, agarra cosas y con la misma se lleva a la cabeza? Lo que pasa es que, bueno, en la primera mitad de la clase arriba habíamos hablado de que los hongos normalmente habitan en piel, habitan en tierra, en agua,
En el suelo. en el medio, ¿no? O sea, pueden estar instalados en hojas, en árboles, en tierra, y en la piel en el humano como una ave, como una flora que necesita características para infectar, ¿no? Como son temperatura, humedad, oscuridad, cambios de pH y inmunocompromiso. En el caso de este tipo de contagios, dijimos que eran, ¿cuántos tipos de contagio habían? 4. 3, 4. Antropofílico, geofílico, zoofílico y fómico. Entonces, el antropofílico es de persona a persona, que es por contacto. Te puedo, de repente, dices, ay, ves a tu hijita y dices, ¿no? Y le rajas la cabeza. Pero antes de eso, de repente te has rascado o has tenido contacto con algún huésped, ¿no? Con alguna persona infectada, y entre las uñas te lo llevas, se lo llevas de una persona a otra. Zoofílico significa que por contacto con animales, ¿no? ¿Qué es lo más común nosotros en casa? Perros y gatos. Algunos tienen monos, otros tienen... No, es que hay algunos que tienen monos, otros tienen roedores, ¿no? Claro. Yo cuando estaba muchacho, tenía una rata de este tamaño, blanca. Una rata blanca y así, parecía un cuy más grande, inmensa, pero era rata. ¿Y lo Una colaza, abrazaba? ¿no? ¿Sí? ¿Lo abrazaba? Claro, dormía conmigo. Ah, Se acostumbran. A veces es igual que yo tenía 2 hámster y nunca les cerré la jaula de su jaula, donde ellos dormían, nunca lo cerré, siempre estaba la puerta abierta. Ellos ahí dormían, hacían todas sus cosas, pero a veces se venían y se trepaban entre los muebles y se echaban acá y se dormían metidos entre mi ropa. Es costumbre, ¿no? Teníamos un loro que andaba con mi mamá para arriba y para abajo. Ella caminaba y el loro estaba ahí al costado. Mi mamá se sentaba a ver televisión y el loro se subía y se paraba en su hombro. Mi mamá cocinaba y el loro iba y se subía y se paraba en el refrigerador y andaba así todo el día. Solo para dormir se iba a su jaula, que jamás tampoco estuvo cerrada. Es cuestión de costumbres, ¿no? Pero entonces la zoofilia es por contacto con... Si hubiera, por ejemplo, ¿cuál es el dermatofito que tiene que ver con las aves? El aviar, el gallinae. Gallinae. Con las aves. Entonces, ¿cuál es el geofílico? Es cuando tienes contacto con el suelo. En el suelo, por ejemplo, vas al campo y la tierra, algunas plantas que estén contaminadas. No sé si han visto ustedes que algunas plantas tienen como unas manchitas de colores, ¿no? Como unas plaquitas, ¿no? Entonces son características o formas de contagio. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Dime. Profesor, por ejemplo, la periodontitis versicolor está relacionada también con que las líneas de Blasco se hagan visibles. ¿De qué? Las líneas de Blasco, o son enfermedades distintas. ¿Qué es la línea de Blasco? Las líneas de Blasco son aquellas líneas que se trazan cuando un bebé está recién formándose. ¿Cuando uno qué? Cuando un bebé recién se está formando, se trazan ciertas líneas que se llaman líneas de Blasco, por donde nace la piel, o sea, se unen entre líneas. Y existen enfermedades que tiempo después, cuando una persona ya es adulta, estas líneas se empiezan a hacer visibles. Eso también está relacionado con la periodontitis versicolor. La pitidiosis no tiene una relación con la línea de Blasco. La formación de esa o la neoformación de esas líneas se atribuye a otro tipo de infección o de enfermedad. Pero no, o sea, es igual que las líneas que se forman a nivel de los nudillos y en la nuca en pacientes obesos. Se ven líneas oscuras en los nudillos, en las muñecas y atrás en los pliegues de la nuca, o se forma acá, ¿no? En los pliegues que se forman a nivel del cuello, sobre todo en nuca, que se relaciona con pacientes obesos y que ahora lo relacionan con diabetes.
Entonces, podría darse el caso de que la neoformación de líneas de Blackcock sea por otro tipo de enfermedad o síndrome, pero no ligadas al lomo, porque las características de formación del lomo no es lineal. O sea, no son líneas, son placas. ¿Dónde sería? ¿Dónde sería? Entonces, en el caso de la pitiriasis, por ejemplo, miren, ¿ven cómo se forman? Normalmente no se forma en pliegues, se forma en zonas de piel extensa, ¿no? Se ve en espalda, se ven en tórax, se ven en mejillas, en la cara. La pitiriasis, por lo general, se ve en estas zonas. La característica más, la frecuencia, la mayor frecuencia es en espalda y rostro. Es lo más frecuente encontrar pitiriasis. Es raro encontrar en brazos, pero sí hay, ¿no? A veces uno llega y dice, uy, hay manchitas, está desnutrido. No se han visto, ¿no? Manchitas acá, manchitas allá. Pero hay que descartar y hacer un examen, un raspado de piel para confirmar o descartar que sea una micosis superficial. ¿Sí? Entonces, hablamos de una infección poco intensa, normalmente suele de ser de mucho tiempo, ¿no? Por eso es que en algunos casos le llaman que es una infección de tipo crónica. ¿Cuál es el tratamiento por eso? Antimicóticos. Vía oral. O sea, hay tratamiento vía oral. Se recomiendan cambio de jabones, un tipo de, cuando tú te bañas con otro tipo de jabón. Ese tipo de jabón puede modificar el pH, puede cambiar ciertas características de sequedad o humedad en la piel y eso mejorar o restringir o hacer que la instalación sea más hostil, ¿no? Para que su piel. ¿Tiene que ver con las toallas? Claro. No se comparten. Si casi todos los dermatofitos producen descamación, o sea, es igual, o sea, tú tienes pitiriasis y estás durmiendo, te rascas, te levantas, todo ese proceso descamativo queda en la ropa de cama. Si alguien viene y se echa contigo, las probabilidades de contacto, por contacto, aumentan en la probabilidad de infección. ¿Sí? Por lo general, son placas de color blanquecino, blanquizcos, que da la apariencia de que la piel se aclara. Los bordes suelen ser ligeramente rugosos, y es una forma de descartar si hubiese un mal ojo, una mala clínica, podría verse los bordes para no confundirlo con un vitiligo. ¿Ya? En el caso de la tiña blanca, ¿ven? Eso pasa por la humedad En los pliegues. Es un hongo levaduriforme, es un tricosporum. Se ve la lesión en pliegues, se ven lesiones eritematosas, ¿no? Las placas se ven de color rojizo. Por lo general los pliegues son húmedos. Eso mejora el hábitat para la instalación de hongos. Suele ser asintomática hasta que se ve lesión. Las lesiones en piel, cualquier lesión en piel, durante el proceso de recuperación, la herida suele producir escozor. Cuando ustedes se cortan y empieza a formarse la costra, ¿no pica?
cualquier recuperación de una lesión de piel suele picar. Normalmente la tiña es asintomática, salvo se vea un caso, por ejemplo, miren la foto en medio, ¿no? En la parte superior probablemente la humedad y la descamación podría provocar escozor, igual que la lesión que está debajo del busto, en el pliegue. ¿Sí? En cuero cabelludo se ven como unos nodos blancos, blandos. Se ven como unas bolitas, es como si una colonia creciera abrazada del cabello. Se ven bolitas. ¿Podría confundirse con liendres? Podría. Pero obviamente al momento de sacarla y observarla al microscopio, vamos a observar esta imagen de la derecha. Y en el caso del cabello, ¿cómo se eliminaría? ¿Con un tipo de shampoo especial? ¿Hay champú? ¿Antimicótico? Sí. Acuérdate que gran parte de la caspa son hongos. Gran parte de la caspa es producida por hongos. Hay otros factores en caspa que tienen que ver con la resequedad del cuero cabelludo y otros factores de manera de naturaleza autoinmune. Pero la gran mayoría de la caspa es por hongos. ¿Sí? Es un tipo de tiña. Entonces, los champús medicados suelen tener componente antimicótico. Ese es uno. En este caso podría suceder eso ya si te parece demasiado. Le cortas el cabello. Claro, la instalación no está en cuero, está en pelo. O sea, ¿es más fácil de eliminarlo? Sí. Porque no está instalada en la piel. Podrías. Pero hay formas. ¿No? Ven, por ejemplo, ¿cuáles son las predisposiciones de siempre lo que decimos? Humedad, temperatura. Ahora, la humedad y la temperatura pueden variar y producir, en este caso, erosión, una lesión en la piel, ¿no? Por ejemplo, hay casos de hiperhidrosis o deshidrosis que van acompañadas, ¿no? Dependiendo de la zona, ¿no? De una instalación de hongos. Por lo general, las hiperhidrosis o las deshidrosis o el exceso de sudoración en pliegues es un medio bastante atractivo para la instalación de hongos. No sé si han visto, bueno, en los muy gorditos, ¿no? Se forman varios pliegues en diferentes partes. Inclusive nosotros hemos visto el caso de un paciente obeso mórbido que tenía larvas de mosca en los pliegues. Se abrían los pliegues y habían larvas, ¿no? Listo. Cuando se hace un examen, se hace un raspado. En este caso, se toma la muestra de una de los nodos, ¿sí? Y se lleva y se comprime entre dos láminas, se le agrega hidróxido de potasio y luego después de esto se le agrega azul de metileno y se observa esta característica de cómo se ve la hifa y las levaduras, ¿no? En este caso son unas levaduriformes, las hifas son pseudohifas, son pequeños tallos cortos y las levaduras se ven de color azulado. En el caso de la pseudomicosis superficial o tricomicosis, ¿qué hora es? Ah, ya nos queda una hora, ¿no? Está bien, así lo hacemos. ¿Listo? Es una infección superficial asintomática. ¿Qué significa? Que no vamos a tener características de escozor, ardor, fiebre o eritema. No hay características que nos vayan que son normalmente una sintomatología en otras infecciones por hongos.
En este caso se afecta el pelo, normalmente se ve en axila y en pubis. Raro verlo en escroto y en vello perianal. ¿Podría darse el caso? Sí, podría darse el caso. No es que digan no, pero es bastante raro, ¿sí? Asociado al cabello o al pelo en sí, se forman nodos. A estas bolitas que se abrazan y se adhieren al tallo o al pelo, se le llaman nodos o concreciones. Pues se forman como unas bolitas, como unos nodos alrededor del pelo, del tallo piloso. Entre los tipos de tricomicosis que existen, tenemos la axilar, la nodosa, la pilinodosa. Pues tenemos una variedad que en su gran mayoría son axilares. Levanta así y tiene bolitas blancas pegadas al pelo. No es frecuente en nuestro medio porque la mayoría se afecta las axilas. Pues si no hay de dónde agarrarse, es menos frecuente, es cierto, es menos frecuente. ¿Por qué? El tema de depilarse o afeitarse ciertas zonas, que primero fue por cuestión estética en la mujer y luego vino los fashion y los hombres también se hacían, pero al final de cuentas la tendencia de hacerlo es de carácter sanitario, ¿no? Es por un tema de salud, ¿no? Entonces hay ciertas características que van a favorecer a la instalación de un hongo, como son el vello. ¿Por qué? Porque el vello está ligado a una secreción serosa y está ligado a una humedad propia de la zona. Entonces normalmente el pubis, las axilas, se depilan. Ya lo demás ya es tema estético, pero sí, o sea, inicialmente fue cuestión de belleza, pero es igual que la circuncisión. La circuncisión es de carácter religioso. La historia dice que la circuncisión es una forma del paso del niño del joven, o del niño a joven, ¿no? O de niño a hombre. En los judíos, el famoso, ahí se me fue el nombre judío, pero por ahí lo tengo. Entonces, pero luego, el famoso esmegma, que es la secreción que se forma por las glándulas a nivel de la mucosa del glande, se ha demostrado que el esmegma produce cáncer. Entonces dijeron, ya no es solo, o sea, si no soy judío, no me circuncido. No, ahora me circuncido porque podría tener, a largo plazo, podría ser un cáncer de epidermoide. Porque el esmegma ya está demostrado que es así. Aparte que esa zona, la ingle, toda esa zona húmeda, bastante húmeda, sirve de hábitat para cualquier hongo que se instale, ligado obviamente a las demás características que ya hemos hablado. Acuérdense que todo está ligado a la humedad. Ya terminamos y todavía me quedan 11:10, no puede ser. ¿Tampoco he hablado o arriba he hablado mucho? Lo que pasa es que las repeticiones eran pocas. Era poco, sí. A diferencia de otros días, casi la mitad nada más. Era 45, creo. Ah, 27. listo. ¿Alguna pregunta? ¿Podemos ver el logo? Tricomicosis es igual que fibra blanca. Tenemos hasta las
La tricomicosis. Sí, como las axilas tienen misma cantidad de piedra. ¿Y la piedra blanca en dónde se forma? Sí, sí, Pero a nivel de piel o a nivel de tallo piloso. Y la no, ¿dónde? Ubicación. ¿Tallo piloso o piel? Si es en piel y es costrosa, podría tener una característica, pero las características de cada uno de ellos difieren. Por ejemplo, vean las vean por ejemplo cómo se ve cada una de la parte levaduriforme del hongo. Si bien es cierto, la mayoría de tallos, de septos, ¿no?, de hifas tabicadas pueden ser muy parecidas. Miren cómo se ve acá, miren cómo se ve. Esta parte es la parte de la hifa, pero vean la parte de las levaduras, ¿no? Las levaduras tienen una diferente forma y esa diferente forma va a hacer que nosotros podamos determinarlo. ¿Ven cómo se ven las levaduras? Uy, ya no tengo que ver. ¿Ya? ¿Me dices cuál es la otra? La tricomicosis. Tricomicosis. Por ejemplo, la tricomicosis ¿dónde se forma? Eso es como el cabello. Con el cabello ahí está. Bien. Lee. Tallo piloso. Por eso te decía, se forma en el tallo, se forma en la piel. Si se forma en la piel de manera costrosa, cambia la situación. Podría formarse así. Ay, qué feo. Podría formarse así, pero te das cuenta si se forma en piel o en tallo piloso. Miren, casi la mayor parte de la lesión es a nivel de tallo, de pelo. No hay zonas costrosas, salvo excepciones, ¿no? En este caso, ¿por qué se ve ligado acá a la piel? Porque no tienes tallo piloso. Entonces, de una exotricosis podría formarse una ala. Si tienes poco tallo, el hongo crece y podría afectar Y a ahí, la parte folicular. profesor, en este caso, también utilizarían un shampoo antimicótico a la piel Sí, directa. sí, claro. O sea, no solo, bueno, champú, sí, te lavas la cabeza, pero hay lociones, también hay lociones. Entonces mira, cuando se observa en el cabello, mira cómo se observa en el cabello, ¿ves? Está ligado al tallo. ¿Ves cómo se adhiere al cabello? Estas son formas nodulares, por eso le llaman formas nodulares. A diferencia de las otras tiñas, ¿no?, que se forman, que son costrosas y que son de piel. Y las que cambian, hacen de cambiar de color el pelo. ¿Cuáles? Lo que hemos dicho. La tricomicosis. ¿La qué? La tricomicosis. Tricomicosis axilar. Variedad la que pone de color. Pero mira cómo se forma, ¿ven? Esta es la forma nodular o concreción, que se forma a nivel del pelo. Pero lo cambia el color. Ah, sí, porque Lo aclara. amarillo.
Claro, lo amarillenta, pero no es por o sea, el cabello, aparte de que pierde nutrientes, ¿no? Porque el hongo se alimenta del cabello, hace que el pelo se haga más frágil, más quebradizo. Y normalmente el cabello quebradizo normalmente es amarillento. No sé, o sea, su color cambia, pero no, o sea, se amarillenta por déficit nutricional. No es que el hongo le cambie el color, el cambio de color es por déficit nutricional. ¿Alguna otra pregunta? Profesor, entonces una persona que tiene anemia podría ser muy propensa también, porque como su cabello está debilitado. Pero ¿qué tiene que ver la anemia con la nutrición? A ver, o sea, vamos a ver, ¿la anemia tiene que ver con la nutrición? ¿O la nutrición tiene que ver con la anemia? La anemia tiene que ver con la nutrición. La anemia tiene que ver con la nutrición. Ajá. Si hay una desnutrición, La anemia. De la sintomatología, una de las cosas que van a suceder por una mala nutrición es anemia. O sea, yo hago un examen y digo anémico. Ya, vamos a evaluar, vamos a ver, ¿es tema medular o es tema nutricional? Entonces te derivo primero, tú ves al paciente, lo miras y le dices, está desnutrido. Se nota, cuando tú ves a una persona te das cuenta si está desnutrido, si está Por el color del desnutrido, por sus ojos desnutrido. Por la apariencia. Bueno, apariencia. También por las manos, porque se nota cuando se nota amarillito y Entonces, te das cuenta cuando una persona está desnutrida, te das cuenta cuando una persona está deshidratada. Entonces, hay ciertas cosas que te das cuenta. Entonces, el paciente desnutrido suele estar asociado o asocian la desnutrición con la anemia. Pero ¿qué dice? El paciente lo ve todo desnutrido, medio caquéxico, ¿no? Pero ¿qué es lo primero que ves? ¿Cómo dice el muñeco? Palmas amarillas, esclera, ¿no? Y le ves así pálida la mucosa. Le ves las encías, le ves la mucosa del ojo. Entonces vas viendo características, pero no es que la anemia. No, es al revés. La desnutrición produce anemia. Por eso es que por lo general, o sea, corriges la nutrición y le agregas algunos suplementos, fierro, ácido fólico, vitamina B12, B6, B1, y corriges la anemia. O sea, corriges la nutrición, corriges la anemia. ¿Alguna otra consulta? ¿Podemos ver al hongo que controla a los ratones? Ahí está, buena idea. No sé, la verdad. Era insecto, no me acuerdo. No, A ver, hongos. ¿Cómo preguntas? Bueno, Hongo que controla a los ratones. Controla, Controla insectos. insectos, no me acuerdo de que insectos. controla También hay insectos. insectos, también hay Dice, ratones. la El cordyceps. Beauperia baciana del género Cordyceps, hongos que se utilizan en el control de plagas. No, es el control de plagas. Un video, profesor. Controla, Como zombie, ¿no? El cerebro. Escarabajo. El cerebro de los Controla. ratones. El sistema nervioso. El sistema nervioso. Básicamente a los insectos. a ver, ¿qué dice acá? Especie Ophicordyceps. Dice, Ahí está, este ¿verdad? hongo es conocido por manipular el comportamiento de las hormigas, obligándolas a trepar a cierta altura y fijarse en una planta con sus mandíbulas, donde finalmente mueren para que el hongo pueda reproducirse. Del género Cordyceps, de la Ophiocordyceps. De las Ahí está, se conoce como el hongo parásito zombie. Ya ves, le dije que había zombie. Había un zombie ahí. Un video.
Control mental. Video. ¿Dónde hay un video? ¿Dónde hay un video? Ahí está más abajo. ¿Dónde? Ahí está. The El National Graphic. El primero. Habla. Muchos se propagan al liberar esporas, hasta 30.000 por segundo. Si una de estas esporas cae en el lugar correcto y se arraiga, puede colonizar un área completamente nueva. Pero no todos los hongos se alimentan de los muertos. Hace unos días una espora cayó sobre esta hormiga y ahora actúa de forma extraña. Una red de raíces se ha infiltrado en sus músculos. Su cuerpo está lleno de cordyceps. Un hongo parásito. Que inunda su cerebro con sustancias químicas, drogándola y obligándola a dirigirse a donde las condiciones son perfectas. Justo la cantidad correcta de luz y la humedad necesaria para el parásito que crece dentro. La obliga a reprimir una mordida de muerte. Y los cordyceps revelan su espantosa naturaleza. Ya sé de dónde viene la película ya. Enlace entre los amigos. Después de 3 semanas desarrollándose, los cordyceps pueden liberar sus propias esporas, infectar más hormigas, liberar más esporas e infectar más hormigas, liberar más esporas, infectar más hormigas, infectar a más hormigas, a más hormigas. ¿Todo claro? Lean un poco sobre hongos subcutáneos y viscerales. Para la siguiente clase, Voy a leer sobre. ¿Cómo se llama? Psico. Córdices. Voy a leer sobre córdices. Y la manipulación genética. esa manipulación genética.